Buenas, nuestro grupo está conformado por Adriana Arteaga y mi persona Cristel Chadid. El tema para hablar hoy es intubación orotraqueal. Bueno, hay que tener en cuenta que la causa más rápida de muerte en pacientes traumatizados es porque no llega suficiente oxígeno al cerebro, y esto es porque no hay un debido suministro de sangre oxigenada. Para poder evitar esto, la vía aérea debe estar protegida, bien permeable, bien ventilada, y todas estas acciones van a ser críticas para poder prevenir una hipoxemia en el paciente. Por esta razón, deben ser prioritarias sobre las demás afecciones que tenga el paciente. Es más, las muertes que son prevenibles por problemas de las vías aéreas después de un trauma, por lo general van a ser consecuencia de una mala evaluación de la vía aérea, o que no reconozcan la necesidad de una intervención de la vía aérea o la incapacidad para establecer una. También no conocer un plan de vía aérea alternativo después de intentar hacer una intubación y tenga intentos fallidos, entonces hay que tener un plan alternativo. El error al reconocer una vía aérea mal colocada, el uso de técnicas inapropiadas para poder asegurar la colocación correcta del tubo, que después de haber colocado una vía aérea hay un desplazamiento de esta porque no esté bien establecida, o que no reconozca la necesidad de una ventilación. Entonces definimos intubación orotraqueal como un procedimiento que es diseñado para disminuir el riesgo de broncoaspiración mientras asegura la vía aérea mediante la colocación de un tubo endotraqueal. Entonces hay que tener en cuenta que esta intubación es una situación de emergencia y es de vital importancia para poder establecer una ventilación y una oxigenación adecuada. Es un procedimiento que no es sencillo, es complejo y necesita experticia, necesita experiencia, confianza para poder realizarlo de forma exitosa. Y es un procedimiento prioritario en la reanimación del paciente crítico. Debe utilizarse o debe realizarse en cualquier situación clínica que sea grave, incluyendo una parada cardíaca, una sepsis, una obstrucción de la vía aérea, un politraumatismo, etc. Entonces, los primeros pasos para poder identificar y manejar el compromiso de la vía aérea, que van a ser potencialmente mortales, son primero el reconocimiento del problema. Entonces, hay que observar si el compromiso de esta va a ser repentino o completo, o si es insidioso, o si es parcial, o progresivo, o recurrente. Y hay que reconocer los signos de compromiso de esta. Entonces tenemos los signos de obstrucción y los signos de mala ventilación. Entonces hay que reconocer estos compromisos de la vía aérea, por ejemplo, ya sea que el paciente llegue con una taquipnea, que por lo general está relacionada con el dolor del paciente, el dolor intenso que va a presentar. Hay que observar que este paciente hable, estimulando al paciente a una respuesta verbal, haciéndole preguntas, hablando. Esto va a permitir que haya que nos permitan saber que el paciente tenga una buena permeabilidad de la vía aérea, que tenga una buena ventilación, que tenga una buena perfusión cerebral. Por lo contrario, si no indicaría ninguna de estas, es porque tiene una alteración de la conciencia y esto requeriría una vía aérea definitiva. ¿Qué es una vía aérea definitiva? Que se coloque un tubo en la tráquea con el balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, el tubo esté conectado a una forma de ventilación asistida que se enriquezca de oxígeno y éste asegure un lugar o un método establecido para ella. Entonces, si el paciente está inconsciente, puede ser porque llegue a la clínica con una lesión craneoencefálica, o que el paciente tenga un uso excesivo de alcohol, o que esté consumiendo drogas, o que tenga una lesión en la cavidad torácica por un accidente. Entonces, en estos pacientes, la intubación endotraqueal tiene el objetivo de proporcionar una vía aérea, suministrar oxígeno suplementario y ayudar a que tenga una buena ventilación y prevenir que el paciente aspire, porque por lo general los pacientes
que se le va a colocar un tubo endotraqueal o orotraqueal. Son pacientes que pueden aspirar el contenido gástrico que tienen. Entonces, por lo general, para poder prevenir la aspiración, tiene que haber un instrumento que permita la aspiración inmediata de este y colocar o rotar en silla al paciente en decúbito lateral para mantener inmovilizada la columna. En aquellos pacientes que llegan con quemaduras faciales o que tengan lesiones por inhalación, es importante hacerle una intubación preventiva porque por lo general tienen riesgo de compromiso respiratorio. Entonces, si llega el paciente con un trauma y que esta ocasione un compromiso de la vía aérea, por lo general los traumas que se van a presentar son los maxilofaciales o los de cuello o los traumas laringeos. Los maxilofaciales son un tipo de lesión muy frecuente en aquellos pasajeros o aquellos accidentes en los que los pasajeros no tienen cinturón de seguridad y que este inmediatamente va a ser arrojado por el parabrisas o el tablero durante el accidente y que estos pueden producir fracturas que van a comprometer lo que son la nasofaringe y la orofaringe. Por lo general estas fracturas van a estar asociadas a hemorragias, edemas, van a tener dientes sueltos, o van a causar elementos que evitan que la vía aérea esté permeable. Entonces no se recomienda a estos pacientes colocarles anestesia porque estos pueden hacer que tengan una pérdida total de la vía aérea y eso no es nuestro objetivo. O aquellos traumas de cuello en donde van a haber lesiones vasculares por la anatomía del cuello y estas lesiones vasculares van a provocar o desplazamiento de alguna estructura anatómica o que genere una obstrucción de la vía aérea. Y por lo general estos traumas van a establecerse mediante, se va a poder establecer una permeabilidad de la vía aérea mediante una intervención quirúrgica, debido porque una intubación no va a permitir una intubación no puede permitir una buena permeabilidad porque puede haber una obstrucción. Ya sea un trauma de cuello o cerrado o penetrante, genere los dos, entonces es mejor una intervención quirúrgica. En el caso del trauma laringio, que raramente van a encontrarse fracturas laringeas, pero puede presentarse obstrucción aguda de la vía aérea, que puede indicarse con una triada de unos signos clínicos que son la ronquera, el enfisema subcutáneo o una fractura que puede estar palpable. Entonces, la obstrucción puede justificar un intento de intubación o puede hacerse una intubación endoscópica flexible que es muy útil en este caso, o en tal caso no sea exitoso se le podría recomendar una traqueostomía, aunque de emergencia suele ser difícil y se recomendaría mejor una cricotiroidotomía que pues puede ser la mejor opción en estos casos de emergencia. Entonces, mencionando los signos de obstrucción de la vía aérea y los signos de mala ventilación, tenemos que los signos de obstrucción van a hacer que el paciente llegue agitado, que puede sugerir una hipoxemia, o obnubilado, que puede sugerir una hipercapnia, o que tenga cianosis, que claramente determine una hipoxemia. Aunque en el caso de cianosis es un hallazgo tardío de hipoxia, por lo que se le puede observar al paciente mejor el uso de los músculos accesorios de la respiración, que esto nos puede indicar que hay una obstrucción. También observar o hacer una auscultación de los ruidos al paciente que sean anormales, por ejemplo que tenga roncos, que pueda ser una disfonía, que implique la obstrucción laringea o que tenga un gorgoteo o un estridor, que por lo general se asocian a oclusión parcial de la faringe o de la laringe. También hay que evaluar el entorno del paciente, donde está ubicado y qué generó esa obstrucción. Otros son los signos de mala ventilación o ventilación adecuada. Primero se debe observar que haya una buena simetría en la caja torácica. En tal caso haya no simetría, pues sugeriríamos que es una mala ventilación, que haya una alteración de la caja torácica, un neumotórax o un tórax inestable. También hay que auscultar
si hay movimientos de aire en ambos pulmones, ya sea porque hay una disminución o ausencia de ambos hemitórax, y esto debe alertar que hay una lesión en lo que es la caja torácica. También usar el oxímetro, pues por lo general el oxímetro de pulso no determina si hay una buena ventilación, pero nos puede determinar si hay una hipoperfusión o un shock. En tal caso tenga una saturación baja. Y el uso de una capnografía para poder evaluar la ventilación es importante, aunque esta capnografía por lo general se usa también en pacientes que ya están intubados para poder evaluar si está bien posicionado el tubo. Entonces, hay que tener en cuenta que los efectos fisiológicos de la intubación son importantes porque al momento de colocar un tubo endotraqueal o orotraqueal puede generar efectos cardiovasculares, neurológicos, respiratorios. Cardiovasculares de pronto porque esta activa el sistema vegetativo y este puede generar una hipertensión o una taquicardia. En el caso de los efectos neurológicos, cuando se coloca el laringoscopio, este puede aumentar la presión intratraqueal al hiperestimular lo que es el sistema simpático, o en el caso de un efecto respiratorio porque el paciente quiera toser y al momento de colocar ese tubo tenga la imposibilidad de poder cerrar esa vía aérea superior y genere una eliminación, o sea, le dificulta eliminar lo que son las secreciones bronquiales y se comienzan a acumular. Entonces son efectos que se observan en el momento de una intubación. Entonces, en el caso del manejo de la vía aérea, tenemos que los médicos para evaluar de forma rápida y precisa la permeabilidad de la vía aérea, hay que recurrir a técnicas para poder tener una buena inspección y buen mantenimiento de esta, y también métodos para proporcionar una buena ventilación suplementaria. Hay que tener en cuenta que al momento de hacerle un buen mantenimiento de la vía aérea, el paciente es indispensable que no ocurra movimiento de la columna vertebral. Entonces hay que tener cuidadoso mantenimiento de esta y evitar que no ocurra porque puede generar lesiones, más que todo cuando hay una colocación de un tubo endotraqueal tiende a haber movimiento de la columna, entonces hay que tener en cuenta que es indispensable que no ocurra. Entonces, para predecir el manejo de la vía aérea, antes de intentar la intubación, se debe evaluar si hay dificultad de la maniobra o factores que indican dificultades potenciales para generar estas maniobras, como lo son que tenga anteriormente lesiones de la columna cervical, o que tenga una artritis severa de la columna, o que tenga un trauma maxilofacial o mandibular que sea significativo, que tenga una apertura limitada de la boca, que el paciente tenga obesidad, o que tenga variaciones anatómicas como retrognatia, sobremordida, que tenga el cuello corto, que sea muy musculoso, o pacientes pediátricos. Entonces, hay una mnemotecnia llamada Lemon para una intubación difícil y nos permite evaluar, pues, como mencioné, una buena vía aérea. Entonces, la mnemotecnia menciona las letras que cada una tiene un significado. L de loop, que es la inspección que ya mencioné, que tenga, para poder tener una buena intubación, tiene que tener una buena apertura bucal, que la mandíbula no sea pequeña, que no tenga un traumatismo facial, como mencioné. La E, que significa evaluar la regla de 3-3-2, que es para permitir la alineación de los ejes, tanto faringio, laringio y oral, que son la distancia entre los dientes incisivos del paciente debe ser de al menos 3 dedos. La distancia entre el hueso hyoides y el mentón debe ser de al menos 3 dedos. Y la distancia entre lo que es la muesca tiroidea y el piso de la boca debe ser al menos 2 dedos. La M, que significa malampati, que es para asegurar que la hipofaringe se visualice de forma adecuada al momento de colocar el tubo o tener una buena apertura. Esto se observa con una buena iluminación de la hipofaringe
y esto nos permite identificar la clasificación que vamos a ver en la próxima imagen. O de obstrucción, que es cualquier afección que pueda causar la obstrucción, que dificultaría pues una buena ventilación. Y N, la movilidad del cuello, que es un requisito vital para una intubación exitosa, súper importante. Entonces vamos a poder ver la clasificación de Mallampati, que es esta. Esta clasificación se utiliza, como dije anteriormente, para tener una buena visualización de la hipofaringe, y hay varias clases. La clase 1, que es el paladar blando, la úvula, las fauces, los papilares completamente van a estar visibles. La clase 2, el paladar va a estar blando, la úvula, las fauces van a estar parcialmente visibles. La clase 3, que va a estar visible, y la 4, que va a estar completamente visible toda la hipofaringe. También tenemos un algoritmo importante que prácticamente resume lo anterior. Los equipos necesarios que deben estar preparados para poder hacer una buena intubación. Y podemos ver aquí, el paciente que se preoxigene, que tenga una mascarilla, una cánula oral, una cánula nasal. Vamos a poder ver si se puede oxigenar. Si en tal caso no se puede, se haría una vía aérea definitiva o una vía aérea quirúrgica. Si se puede oxigenar, se evalúa la anatomía de la vía aérea, si es difícil, si es fácil. Todo este procedimiento de intubación se va a mencionar más adelante. Como habíamos visto, la clasificación de Lemon, también hay otras clasificaciones que son prácticamente similares. Está la clasificación que mencioné de Mallampati, pero esta modificada de Sampson y Young, la escala de Patil-Aldrete, la distancia de los interincisivos de la apertura bucal, también la clasificación, la distancia entre esternomentoniana, la clasificación de Bell-Hausdorff y la clasificación de Cornac-Lehen, pero prácticamente se usa la de Lemon, que es la que está en las guías. Hay que tener en cuenta también las técnicas. Bueno, estas son imágenes que nos permiten ver las clasificaciones anteriores. Aquí podemos ver la apertura bucal, aquí la distancia entre los incisivos, la esternomentoniana, etc. Bueno, entonces, como mencioné, van a haber técnicas de mantenimiento de la vía aérea. Están dos técnicas importantes, que es la maniobra de elevación del mentón y la maniobra de tracción mandibular. Entonces, los pacientes que tienen un nivel deprimido de la conciencia, la lengua por lo general cae hacia atrás y puede obstruir la hipofaringe. Entonces, para corregir esta obstrucción se manejan estas maniobras, que son importantes. Bueno, la maniobra de elevación del mentón. La maniobra de elevación del mentón, también conocida como maniobra de la posición de olfateo, se realiza colocando los dedos debajo de la mandíbula y luego elevándola suavemente para que el mentón se eleve. Con el pulgar de la misma mano se presiona ligeramente el labio inferior para poder abrir la boca. Y en el caso de la maniobra de tracción mandibular, también conocida como maniobra de subluxación mandibular, se toman los ángulos de la mandíbula con una mano a cada lado y luego se desplaza la mandíbula hacia adelante. Entonces hay que tener en cuenta que al momento de realizar esas maniobras vamos a poder tener una vía aérea tanto nasofaringea como orofaringea. En este caso vamos a hablar de la orofaringea. Y los dispositivos importantes para el procedimiento de una intubación orotraqueal van a ser extraglóticos y supraglóticos. Los extraglóticos incluyen la máscara laringea,
o la máscara, bueno, tanto supralóticos como extraglóticos van a ser la máscara laringia, la máscara laringia para intubación, el tubo laringio, el tubo laringio para intubación y la vía aérea esofágica multilumen, que van a ser como las indispensables. Bueno, todos van a ser indispensables, entre otros dispositivos o instrumentos. La máscara laringia y la máscara laringia para intubación ha demostrado que debe ser efectiva para el tratamiento de lo que son pacientes con vía aérea difícil, especialmente si los intentos de intubación endotraqueal o de la ventilación con bolsa mascarilla han fallado anteriormente. Otros dispositivos que no requieren un inflado del balón y que va a ser un dispositivo supraglótico va a ser el ARIA y gel, que podemos ver en la segunda imagen, y que puede usarse en lugar de lo que es la mascarilla laringe, si esta no está disponible. El otro dispositivo son el tubo laringio, que es un dispositivo extraglótico y que va a tener capacidades similares a lo que son la mascarilla laringia, que va a ser importante porque esta es mejor que la anterior y permite al paciente que tenga una buena ventilación. También vamos a tener la vía aérea esofágica multilumen, que va a proporcionar oxígeno y ventilación cuando es una vía aérea definitiva que no va a ser factible en los pacientes. Otros dispositivos o instrumentos importantes va a ser, bueno, también hay que mencionar el AirTrack, laringoscopia claramente, las pinzas de Magil, el fibroendoscopio en tal caso se utilice, los tubos endotraqueales y el fijador. Y las indicaciones y contraindicaciones van a ser indicaciones que el paciente llegue con una parada cardiorrespiratoria, o que tenga anestesia general, o que tenga la necesidad de aislamiento o protección de la vía aérea, que tenga un traumatismo que ha mencionado craneoencefálico con puntuación de Gaglo menos de 8, que tenga enfermedades o situaciones que causen una insuficiencia respiratoria, ya sea frecuencia respiratoria menor de 10 o presión parcial de oxígeno disminuida, que tenga obstrucción de la vía aérea o que haya aspirado ya sea alimentos, cuerpos extraños, líquidos o jugo gástrico, y está contraindicado en pacientes con una obstrucción total de la vía aérea, que tenga lesiones maxilofaciales con pérdida anatómica que haya una sección en la tráquea. En tal caso, los pacientes con lesiones traumáticas cervicales no tienen contraindicación formal para una intubación y se debe estabilizar la columna vertebral. Posteriormente, se debe remover y abrir la porción anterior del collarín cervical para que la boca pueda ser abierta sin tener que movilizar el cuello. Gracias. Bueno, hablando como tal ahora de la técnica para la intubación orotraqueal, tenemos que pues esta cuenta, por decirlo así, con tres pasos que son muy importantes. El primer paso es el paso de preparación. Aquí es muy importante, primero que todo, determinar el grado de dificultad de intubación al paciente. Se debe verificar la permeabilidad de la vía venosa. Si el paciente cuenta con dentaduras postizas, estas deben retirarse. Se debe aspirar el contenido gástrico. También se debe tener en cuenta que se debe insuflar aire. Asegurar que el mismo taponamiento del tubo endotraqueal pues, se debe colocar una guía en el interior de lo que vendría siendo el tubo, evitando que la punta de longitud de lo